¡Hala! ¿Es tuyo el coche? ¡Qué chulo! Sí, es mi GTI Club Sport. ¿Te mola? Oye, ¿ya has visto los frenos? Ah, pues son como los de mi Caddy, ¿eh? Y yo línea Krapovic, no veas cómo suena. Ah. Y las suspensiones que lleva, si es un Club Sport, son la leche. Nada que envidiar a las de mi Caddy. Pero ¿cómo que una Caddy? Si eso es un coche de reparto. Es que tú no has visto mi Caddy, no sabes cómo es. A ver, por muy bonita que te parezca una Caddy, es una Caddy, es un cepo. Eso no vale para nada. Pues mi cepo, si quieres, te arranca la cabeza en circuito cuando quieras. Bueno. Pues ponme un circuito y te lo demuestro. Bueno, yo me he traído el casco, lo tengo en el maletero. ¿Te vale este circuito? Perfecto, a mí me vale. Por cierto, me he traído un amigo. Hola, yo soy el amigo. Dani, ¿qué haces aquí? Arrancarte la cabeza. Bueno, que os pica la curiosidad, ¿verdad? ¿Queréis saber cómo es esta Caddy? Pues atentos al vídeo porque os va a gustar. Nacho, te vamos a arrancar la cabeza. Ni de broma. Pues hola amigos, aquí me tenéis, que hoy hemos empezado un poco diferente porque a Nacho había que ponerle la zanahoria para que picase, que no es muy difícil, porque ya sabéis que a este enseguida le pones un circuito, un casco, un crono y se vuelve loco. Como todos, que este canal ya sabéis cómo somos. Bueno, esta es la Caddy. Os parecerá un poco absurdo el vídeo de que hacen estos con un GTI Club Sport y una Caddy. Pues es que no es una Caddy normal. Lleva el motor, lleva un swap, lleva un motor de un Golf GTI 5, pero potenciado. Unas suspensiones distintas y muchos extras que hacen que esta Caddy sea muy rápida. Tengo aquí a su dueño, a Eric, que nos va a contar un poco, bienvenido al canal, nos va a contar un poco qué hay. Aquí, ¿cuántos caballos hay? 3 y algo. 3 y algo, 3 y algo, bueno, ahora veremos. Háblame de las suspensiones, ¿qué le has hecho? Pues nada, unas Bilstein, Sí. vástago gordo, con AIBA, con unos B12, Sí, normales para la plataforma pues, de un Golf, de un León. vale, Silent Blocks, Silent Blocks de unos Powerflex, sí, con la caída regulable, a menos 3 grados. a menos 3 grados, vale. Estabilizadora, lleva algo. La de serie. Vale. Neumático, veo que nos lo traes con unos Pilot Sport Cup 2, unos Michelin, un semi-slick en condiciones. El Club Sport que nos viene con unos Potenza S005. De momento ya vamos mejor de neumático. Le has cambiado obviamente la llanta. ¿Frenos? Frenos son los originales de un S3, de un Cupra, un R32 de 345, Ajá. con freno las 2500, latiguillos metálicos. 2.500 delante y detrás. Sí, ¿Y igual. líquido? Líquido el Racing Super Fórmula de Ferodo. Vale, 2.500 es la denominación de la pastilla de freno, ¿vale? Pues eso, las llantas de 19 pulgadas, suspensión trasera, ¿qué le has hecho? Bueno, a ver, suspensión Porque trasera. esto lleva ballesta de Claro, serie. al llevar ballesta no lleva muelle, entonces, ¿qué es lo que hice? Pues de una Caddy que sacaron con doble ballesta, le Para puse, una Caddy que hicieron para llevar más peso, más de peso. carga atrás. claro, era la única forma de endurecer un poquito el sistema. Entonces le puse dos ballestas y el Silent Block que lleva entre medios, suplementarlo un poquito para que siempre esté tocando. Ujú. Entonces desde un inicio ya queda más dura la suspensión. Madre mía, a ver. Y llevo amortiguadores Koni Sí. Heavy Duty, que lo montan para los Llevas subs. distinto amortiguador delante Sí. que detrás. Sí, porque he probado varios y el que mejor absorbía el rebote, la energía de la ballesta, era el Heavy Duty regulado estrangulado a tope el rebote. Madre mía. Y frenos también, obviamente. ¿No? Son Lleva los de 310. serie. Sí. 310. Madre mía. ¿Nos enseñas el motor? Vale. Anda, con su amortiguador, con su hidráulico, perdón. A ver, anda, la tapa de un Cupra R. ¿Este lo sacaste de un Cupra o lo sacaste de un Golf? Este motor. El motor es la base de un Golf. Es el código motor BWA. Este era un motor 2 litros de 200 caballos, originalmente. Vale,
Cuéntame todo lo que le has hecho. Bueno, el motor original era el 1009 TDI, Sí. de 100 caballos. Ah, bueno, el que traía la... Claro, sí. y luego al hacer el swap se homologó a través de un Golf Quinta que lleva el BWA. Sí. Entonces, pues nada, se puso el motor y luego se mejoró turbo, inyectores. ¿Turboinyectores, Bomba. turbo mejorado o otro turbo? No, el original, el Borg Warner, Sí. es el K04 original, Sí, lo puse nuevo. Los inyectores sí, del S3 o del Cupra, que son Sí. los mismos. Luego lleva el sensor de raíl y el MAP, sí, con la referencia original que montan pues, Cupra, S3. sí. Y software de motor lleva el software original de Cupra, Sí, potenciado, con los mapas de avance del BWA. madre mía. ¿Admisión? Admisión, llevo un filtro KN con la tubería esta de vinagre de silicona que es más grande. Ujú. Esta bombita Es un decantador esto es para un el decantador. aceite. Ah, vale, Mm. perfecto. ¿Y esto? Esto es un liquidito transparente, Sí, pero... agua metanol. Agua metanol. ¿Y qué consigues con el agua metanol? Enfriar la cámara para evitar autodetonaciones. Pues esto necesitas un depósito Sí, que va en el maletero. maletero. Ah, pues, ¿qué resultado da esto? O sea, todo esto que... Anda, mira, lleva Ravenol, un aceite el que llevo yo en mi coche de carreras. ¿Qué caballos da? 300 y algo. 300 y algo. Bueno, pues seguimos con 300 y algo. Yo creo que a lo mejor al final del vídeo le sacamos... Al final del vídeo le sacamos cuánta potencia tiene. Nacho, es que entras al trapo enseguida, sin saber dónde te metes. Vamos a enseñar el maletero, porque hay que enseñar el maletero, y un poquito el interior, y vemos, vamos a ver primero cuánto corre, ¿vale? Vale. Pues por dentro aquí la estáis viendo, los asientos del Golf, del GTI, el cuadro, obviamente lleva el mismo cambio, pero aquí estáis viendo unos relojitos añadidos, presión y temperatura de aceite y la presión del turbo. Y además hay este reloj más adicional que es un controlador del agua metanol. Bueno, pues esto nos hace al final tener una potencia que al final me va a acabar diciendo cuántos caballos tiene. 500 Nm de par, ¿no? Sí, sí. 500 Nm de par, ahora veremos la potencia. Ya con eso ya lo tenéis todo, pero bueno. Pues una vez que sabemos cómo es y qué es lo que tiene, vamos a ver lo que corre. Y lo que corre en línea recta, obviamente comparado con el Golf. Hay una característica de esta Caddy y es que lleva el control de tracción y estabilidad de serie y no se puede desactivar, con lo cual eso nos va a condicionar un poco la aceleración. Aquí estáis viendo la aceleración de los dos coches. Como veis, la Caddy no puede empezar a acelerar porque pierde tracción y enseguida entra el control y la sujeta. Pero una vez que empieza a correr, corre muchísimo, pero muchísimo. Me hubiese gustado saber que habría sido capaz de hacer esto sin ese freno del inicio. Porque mirad qué datos ha hecho. O sea, se ha hecho un 0,50 a 3,54, que es lento frente a los 2 del Golf, 2 segundos del Golf,
pero luego el 0-100 ya va a 7 segundos, 7,7, de 0 a 100. El Golf, claro, 5 segundos, pero es que el Golf lleva hasta launch control y un DSG que cambia rapidísimo. Los 400 metros, 15,3, que no está nada mal. El Golf 3.0, los 1000 metros, los hace 26,9 la Caddy, saliendo a 207 kilómetros por hora. Hay coches que no han pasado de 200, y muchos en la lista. Bueno, aquí estáis viendo la lista y así podéis ver dónde se ha colocado. De estos datos vamos a fijarnos en una cosa, en el 80-120. El 80-120 de la Caddy, claro, no se puede comparar con el del Golf. 3.6 ha hecho la Caddy, 2.8 ha hecho este Golf. Pero sí que lo podemos comparar con otros coches. Mirad aquí en la lista dónde está el i30N manual, dónde está el Toyota GR Supra 3 litros, con su cambio automático y todo. Mirad, ha hecho prácticamente el mismo tiempo. Luego, la Caddy corre un montón, pero corre un montón, os lo aseguro yo que corre. La pena es ese inicio que hay que salir muy despacito para, pues eso, para hacer la medición de los 1000 metros. Pero vamos a ver, Nacho, si al final consigue su objetivo o no, de ganar a la Caddy en el circuito. Vamos a verlo, Nacho, mientras ven la vuelta rápida de la Caddy y del Golf, te sientas aquí conmigo. Venga, aquí os dejo. Primero la Caddy y luego directamente el Golf. Pues aquí estamos en la Caddy. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Escuchad. ¿Escucháis la válvula de descarga del turbo? Madre mía, cómo suena. Lleva el cambio original del coche, manual. Estoy calentando ruedas. Lo que pasa es que he puesto la cámara para... Ahí, que se calienten bien de atrás. He puesto la cámara para que, bueno, pues que veáis un poco como el protocolo antes de empezar. Voy calentando un poquito el coche, los frenos. El coche lleva control de tracción y no lo podemos quitar. Entonces, bueno, pues hay momentos en los que entrará. Vale. No, frenar, desde luego frena bastante bien. Oye, pero que no va mal, no va especialmente dura de suspensión. Ay, calentando las ruedas traseras. A ver, voy a ahora aquí calentar un poco la rueda trasera derecha otra vez. Vale, y ahora trasera izquierda. Vale, y ahora, chicos, una cosa importante, ponerme el casco. Ah, que es manual, calla, que es manual. Vamos allá. Bueno, ahora ya me oí raro. Anda, hay una mosca, llevo una mosca de pasajera. Se va a enterar la mosca. Bueno, pues vamos allá. ¿Estáis listos? Venga. La verdad es que emociona coger un chisme así. Vamos a ver. El motor tira desde abajo, ¿eh? ¿Creéis que conseguiremos que Eric nos diga qué potencia tiene? Venga, vamos allá. Entra con control de tracción. Está la pista un poco húmeda hoy. Control de tracción. Nada, no nos deja dar la vuelta. Control de tracción. Ahora se ha desactivado. Pierdo la parte delantera, le falta un autoblocante. Frena muy bien, pero muy bien. Tengo que acelerar muy suave. Ahora, mira, control de tracción, ahora se ha quitado. Vamos a aguantar en tercera.
agarra muy bien de delante y de detrás va rebotando un poco. Lo que tiene es mucho motor, que corre mucho. Pero el control de tracción no nos deja. 32.3, es mucho más rápida de 32.3. El problema es el control de tracción, que no la deja avanzar. Estoy dando otra vuelta porque he aprendido un poco a gestionar el control de tracción. Aquí voy perdiendo rueda, ¿eh? Falta el tema del control de tracción, pero corre muchísimo. Más quisiera muchos coches que no son de reparto ir como va este. 32.14. $32.14. A ver, pasa lo mismo que con las aceleraciones, que el control de tracción, claro, tiene tanto par que el control de tracción no la deja avanzar. Por ejemplo, aquí en curva, aquí empiezo a acelerar, entra el control de tracción, no lo suelta, y hasta que no estoy, por ejemplo, aquí, no suelta el control de tracción y no la deja correr. Esto sin control de tracción te baja 5 segundos fácil, pero fácil, o sea, con lo que corre baja, pero facilísimo. Me hace gracia que el tren delantero entra como un coche normal. Sí que es cierto que en las curvas rápidas la voy notando rebotar un poquito de atrás, pero bueno, es que es una Caddy, es que lleva ballestas, es que esto está pensado para llevar carga con un maletero inmenso, pero tiene su gracia, en un circuito rápido en el que no haya tanta curva de segunda como aquí. Esto tiene que ser muy rápido. Lo que siento es que va a ganar Nacho la comparativa. Me da mucha rabia, porque yo quería haberle ganado con esto a su GTI Club Sport. Pero es que el GTI Club Sport es muy rápido. Pero bueno, yo creo que está simpática la vuelta. El sonido de la válvula de descarga a mí me deja, vamos, me encanta. Parece que vas aquí en un World Rally Car. Bueno, he de decir que la pista está húmeda, está el circuito un pelín delicado, pero bueno, vamos a ver, vamos a destrozar esa Caddy, vamos a intentarlo por lo menos. Que enseguida desliza, macho. Que aquí ya está derivando porque hay poco agarre, pero bueno. Y no hace más que perder tracción.
24:45. No está nada mal el tiempo. Vamos a ver, yo todavía no sé el tiempo de la Caddy, solo he visto que iba volando. Por lo menos a oído. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que eso, que la pista está mojada, está húmeda, resbala muchísimo, le cuesta muchísimo abrir gas porque enseguida deriva con el morro. Sobre todo en esta, por ejemplo, en la parabólica le cuesta un poco, enseguida me arrastra el morro. En esta de aquí, en la izquierda larga para las enlazadas también, pero bueno, lo que es increíble es lo bien que va este chasis, macho. Va muy bien. El autoblocante funciona bien, todo va muy bien. Y luego el motor es que empuja. En esta es la que os decía, que aquí en pleno apoyo tengo que tener muchísimo cuidado con el gas, porque enseguida aquí hay una manchita y nos escupe. Aquí igual, en la frenada de esta también, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido con lo que teníamos. Pero bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Vamos a ver qué tiempo ha hecho la Caddy y si la hemos ganado o no, porque madre mía, esa Caddy va atómica. Bueno, nos hemos encontrado con la misma característica, y es que el control de tracción y estabilidad, desde que yo empezaba a acelerar hasta que el coche aceleraba, pues pasaba un tiempo. Por eso he dado 2 vueltas, porque en la primera he aprendido un poco a llevarlo un poquito más, por eso he bajado el tiempo, a llevarlo un poquito, acelerar un poquito más tarde, pues para hacerlo, intentar ser un poquito más rápido, pero no nos ha dejado. ¿Tú de qué te ríes? Yo de nada. Bueno, calladito, que ahora no te voy a dejar hablar. Ahora os cuento. El caso es que yo creo que vamos, que 4 o 5 segundos, vamos, no sé, pero... Pierde muchísimo tiempo. Ahí, según sabes del Mickey Mouse, de las 2 enlazadas a la de derechas, ahí en la salida hacia la recta es... Este es y un aquí coche... después de la horquilla igual. Sí. Este es un coche de 23, 22, 23, está ahí, por motor. Por motor, por chasis, por cómo entraba, cómo frenaba. Ojo, que a lo mejor luego, al no tener el control de tracción y salir más rápido de la curva, llegaría más rápido y a lo mejor los frenos, o a lo mejor nos encontraríamos una situación que ahora no nos hemos encontrado. Pero desde luego... Ya solo con un autoblocante bajas... Que el dueño, sí, el dueño que le tenemos aquí nos ha prometido un autoblocante, quitar el control de tracción, y me va a dar miedo darme la vuelta en esto, porque de verdad que corría mucho. Claro, así se ha hecho un 32-14. 32-14, es que fácil, es que 8 segundos le quitamos seguro, pero seguro. Sí, mínimo 5. Mínimo 5, sí, esto de verdad, que es que corre más, no lo ha, y luego las sensaciones y tal, yo creo que bajará, así que ya lo repetiremos. El Golf, claro, ha hecho un 24-4 y se vuelve a reír. ¿Sabéis por qué? Porque en su día yo con este coche hice un 24-5, es decir, me ha bajado una décima. Eso no se hace. Para molestar. Pero es que eso no se hace, es que eso es de mala educación. Tú no puedes venir aquí a mi vídeo y bajarme el tiempo. No, Dani, pero ten en cuenta, yo peso menos, entonces por eso corría más. ¿Qué pesas? Si yo peso menos que tú. No, ¿cuánto pesas? Yo 75. 72, son los 3 kilos, que es la décima. Pero si mides 2 metros. Ya, pero estoy en los huesos. Ay, esta juventud... Encima que te regalo excusas. Bueno, el caso es que me ha metido una décima. Vale, está bien, o sea, una décima es algo lógico, habrá tenido viento de cola y por eso habrá mejorado, me habrá bajado el tiempo. Pues eso, han quedado muy lejos, pero de verdad que por sensaciones, y encima este va más rápido, pero bueno, por sensaciones creemos que este coche puede ser mucho más rápido y lo será. El único problema aquí es que Nacho hoy no liga. Que sí, ¿cómo que no?
que esto tú, vamos, no lo tienes hecho ni... Que sí, hombre, que sí. Que sí. Está todo calculado. Ya, Está para hacer pole. ya veremos. Os dejo la tabla de tiempos al final del vídeo, como siempre, el enlace a nuestras camisetas sudaderas, que son muy chulas, y bueno, todos los enlaces chulos que siempre os ponemos. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, un poco diferente, y nos vemos en la próxima. Tú, Nacho, ahora tienes una cita, ¿no? ¿Tienes ahora Sí, dentista. Sí, dentista. Bueno, que nos vayáis, que el vídeo no ha terminado. Adiós. Bueno, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Ibas a ganar, ¿no? No, al final no, pero bueno, me sigue gustando más mi Caddy, que además tiene más espacio y puedo dormir en ella. Y tú no. Aparta. Pues vaya.